dar inicio ahora a la temática del día de hoy, no sin antes preguntarles a todas las participantes que están presentes hasta ahora, Gladys, María del Mar, qué interesante ese nombre, Marcos, Claudia, Alison, Elena, que son los nombres que puedo leer ahora. Quisiera preguntarles de qué áreas son ustedes y cuál es su rubro o la carrera que desempeñan. Cualquiera puede abrir micrófono y hacer su participación. ¿Nadie? ¿O no me escuchan? ¿Sí del micrófono? A ver, está por ahí Gladys. Gladys, buenas noches. Genial si participan también por chat. Si es que no disponen de un micrófono, a veces pasa que no funciona, pero si alguien quiere hacer su intervención oralmente. Gladys, si puedes escribir de qué área eres tú, en qué carrera te desempeñas, para ir conociendo un poco de todas las participantes el día de hoy. Claudia, está por ahí Claudia, Alison, Elena. Nadie. Bien, vamos a dar inicio con la presentación. Espero que sea de provecho para todas ustedes. Y bueno, Marcos también nos acompaña y son los pocos nombres que puedo leer ahora. Ahora sí puedo leer. Estamos con Gladys, María del Mar, Claudia, Alison. Entonces damos inicio. Voy a compartir pantalla. Les voy a pedir, por favor, que a lo largo de la clase, si es que tienen alguna duda, muy bien Gladys, eres parvular y espero que este espacio de aprendizaje sea de provecho para ti y para todas las que están participando. Bueno, pues voy a comenzar la presentación, no sin antes pedirles que si pueden ustedes interceder o dar su opinión a lo largo de toda la presentación, quedan libres de realizar las preguntas o cuestionantes que tengan. Pueden abrir el micrófono en cualquier momento y cortar la presentación para disolver algunas dudas que vayan a tener a lo largo de la presentación. Muy bien, voy a comenzar compartiendo pantalla. Ahora sí. Les preguntaba el área a la que pertenecen para ver hacia dónde voy a enfocar más la explicación. Me gustaría que en el chat lo escriban para ver si voy a dar más estrategias dentro del aula, más estrategias para qué tipo de edades. Eso ya en la segunda parte vamos a ir enfocando un poco más práctico el tema de mostrarles muchas más imágenes, mostrarles muchos más ejemplos. Por eso es que necesito saber el tipo de carrera que ejercen, con el grado de niños que trabajan. Es importante aquello para que así podamos enfocar y sea de provecho para todas las participantes y no sea de manera general la explicación, más al contrario, sea útil para ustedes. Entonces, en el chat les invito a que todas escriban, por favor, el área, el grupo de niños con los que trabajan. Tal vez tenemos de otras áreas, otras carreras, para ir enfocando mejor la ponencia del día de hoy. Bien, habiendo compartido esa pequeña información previa, voy a comenzar con la presentación del día de hoy. ¿Se escucha el micrófono, por favor? Si alguien está por ahí y me puede decir si el micrófono está bien. No sé si me escuchan, tal vez sí, tal vez no, y yo estoy hablando aquí sola. ¿Alguien que pueda confirmar si el micrófono mío funciona bien? Bien, espero que sí.
Ok, vamos pues, permítanme un momento, voy a cerrar esto de acá, que tal vez nos genere un poco de sonidos. Ok, bien. Voy a comenzar. En el chat, por favor, me encantaría leer de qué áreas son. Gladys ha sido tan gentil de escribir su área. Y me encantaría que todos lo hagamos esta noche, para que en la segunda parte aprovechemos muy bien esta clase. Bien, ahora sí, vamos a iniciar. El tema para hoy es la neurodidáctica para potenciar las inteligencias múltiples. La voy a presentar yo, como les dije anteriormente. Mi nombre es Cintia Indira Delgadillo Mar. Tengo una maestría en psicopedagogía, perdón. Hay una distracción por aquí, en psicopedagogía. Entonces, les voy a estar compartiendo un poco del conocimiento que tengo acerca de esta área que es la neurodidáctica y acerca de lo que son las inteligencias múltiples, que es un área bastante innovadora que hace mucho en realidad ya se viene trabajando con las inteligencias múltiples, pero siempre es bueno recordar y también innovar, como les decía, aprendiendo nuevas cosas para nuestro desempeño laboral. Bien, les voy a empezar hablando de lo que es la neurodidáctica. Si queremos potenciar las inteligencias múltiples, tenemos que saber lo que es la neurodidáctica. Y esta es una disciplina que combina 3 subdisciplinas, por así decirlo. La primera disciplina que está dentro de esta neurodidáctica es la neurociencia, igual que la psicología y también la pedagogía. Son 3 áreas o son 3 disciplinas que se unen para trabajar desde la neurodidáctica. Comprendemos a la neurociencia como la disciplina científica que estudia el sistema nervioso, vale decir, el cerebro y todas las funciones que éste conlleva dentro de la psique, ¿verdad? Al igual que la neurociencia se enfoca también en el estudio de la conducta a partir del funcionamiento del cerebro y de las enfermedades mentales. La psicología, por su parte, es una ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. ¿Cuál es el objetivo de la psicología? Y bueno, dentro de la neurodidáctica, la psicología busca entender cuál es el comportamiento de las personas en diferentes ámbitos, ambientes, no solamente de las personas mayores, sino también de los niños. Entonces, esta es la tarea de la psicología. Todos sabemos que esta palabra proviene del griego psico, que significa alma, y logía, que significa estudio. Entonces, la psicología analiza procesos mentales en 3 dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión conductual. Al unirse estas 3 disciplinas, hacen una superpotencia que es la neurodidáctica, porque la pedagogía desde su área nos ayuda como ciencia que estudia la educación y la enseñanza, porque esta se basa en la investigación y la reflexión de las teorías educativas. Existen muchas teorías educativas, muchas metodologías que se pueden aplicar dentro de la educación. Al combinarse estas 3 disciplinas, se crea y se maneja el término neurodidáctica. ¿Para qué nos sirve esta neurodidáctica? Ya habiendo conocido que es una combinación de 3 disciplinas que seguramente va a estar enfocada en algo. ¿En qué? Pues quiere y busca optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje
Nosotros implicamos el cerebro, por eso está implicada la neurociencia, implicamos las emociones, los procesos mentales, la conducta, por eso está implicada la psicología, y también implicamos procesos de enseñanza-aprendizaje para que estas disciplinas puedan ser mejor manejadas desde el ámbito educativo. Hasta aquí, ¿alguna duda? Es solo un vistazo, un pantallazo grande de lo que es la neurodidáctica. Para poder nosotras enseñar en el aula, nos encontramos con diversos tipos de niños. Hay algunos que son neurotípicos, neurodivergentes. Y cuando nosotras trabajamos con niños, no sé si es el caso de todas, pero por las luces que me dio Gladys, que muy gentilmente me dijo que es maestra sombra, nosotras necesitamos, y nosotros, si es que nos acompañan varones en esta sala, necesitamos conocer cómo este amiguito que vemos aquí, cómo aprende el cerebro, porque no todos los cerebros son iguales, no todos funcionan igual, al igual que el cuerpo humano varía en muchas dimensiones. Puede ser físicamente, intelectualmente, emocionalmente, absolutamente todos los seres humanos somos una carga genética diferente, lo cual nos hace totalmente individuales, totalmente, valga la redundancia, diferentes del resto. En ese sentido, cuando nos ocupamos de enseñar a una diversidad de estudiantes, tenemos que conocer cómo aprende el cerebro. No sé si han escuchado hablar de Francisco Mora. Él es un doctor que se encarga de estudiar justamente el tema del funcionamiento del cerebro. Es neurólogo y se encarga, ¿no?, del estudio del cerebro, las neuronas y todo lo que comprende este amplio mundo de la comprensión y el entendimiento del cerebro y de cómo funciona. Él dice en una de sus entrevistas que si como maestras no conocemos cómo es el cerebro, es como crear un guante sin conocer la mano, ¿no? Y qué sabias palabras, porque es evidente, nosotras, y me incluyo yo, necesitamos comprender muchos procesos cognitivos para poder enseñar de manera eficiente. Por lo tanto, debemos conocer cómo aprende el cerebro. El cerebro aprende a través de un conjunto complejo de procesos que involucran la recepción, el procesamiento, el almacenamiento y la recuperación de información. Volvemos a repetir, dice. Involucra procesos complejos. Tenemos 4 procesos complejos. El primero es recepción, recibir información. La segunda es procesamiento, procesar la información que hemos recibido en nuestro cerebro, para posteriormente almacenarla y cuando sea necesario, nuestro cerebro va a recuperar esta información si es que la ha almacenado, si es que ha procesado esta información, porque suele suceder que muchas veces solo recepcionamos información. Tal vez ahora solo estamos recepcionando información y no estamos procesando la información, entonces básicamente posterior a este aprendizaje no vamos a poder almacenar ni retener ni recuperar la información que ahora estamos recepcionando. Estos procesos cognitivos están mediados por las interacciones entre las neuronas y las experiencias del entorno. Nuestras neuronas son como deditos, como manitos que tienen aquí, que crean interconexiones, sinapsis, cuando se conectan. Sabemos que nuestro cuerpo tiene electricidad, ¿verdad? Por choques electrónicos, que se dan en nuestro cuerpo, que claro que son leves. Entonces, las neuronas, al crear esta sinapsis, almacenan, procesan
procesan y recuperan información, pero estas sinapsis no se dan si no tenemos otros procesos implicados que vamos a hablarlos más adelante, que son muy importantes para recepcionar, procesar, almacenar y recuperar información. Además que en este pequeño texto nos dice que las experiencias del entorno van a enriquecer estos procesos que nosotros o nosotras, las personas, desarrollamos para que el cerebro logre aprender. Según la neurodidáctica, existen principios básicos para que el cerebro pueda crear, ¿no?, estas funciones. La primera es la plasticidad cerebral, que se da cuando el cerebro cambia y se adapta constantemente, lo que respalda la idea de aprendizaje continuo a cualquier edad. No sé si recuerdan, años anteriores se decía que los niños tenían una edad crucial en la cual ellos podían almacenar, procesar, retener información. Si no eran debidamente estimulados en ese lapso de edad, pues ya estaban perdidos básicamente, ¿no? En palabras simples. Actualmente, con el avance de la tecnología, con los estudios que se dan cada vez más enfocados hacia la neurociencia, hacia el desarrollo del cerebro, hacia poder comprender cómo las personas nos desenvolvemos en este medio social, cómo nuestro cerebro funciona para adaptarse a este medio social, las nuevas investigaciones dicen que la plasticidad cerebral se da a lo largo de toda la vida. O sea, es un proceso continuo que ya desmiente la teoría anterior que decía que solo los niños en ciertas edades podían desarrollar, ¿no?, la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro cambia constantemente, se adapta a diferentes situaciones, la sociedad cambia, por lo tanto nuestro cerebro también. A eso se refiere la plasticidad cerebral, que es un principio básico de la neurodidáctica, que tenemos que aprovechar esta plasticidad cerebral para adaptar el cerebro del niño a los constantes cambios que existen. Bien, la conexión entre emociones y el aprendizaje es otro principio básico de la neurodidáctica. ¿Por qué? Porque las emociones están en nuestro diario vivir. Ahorita, todas nosotras, en este momento, estamos sintiendo algún tipo de emoción. Podemos estar sintiendo aburrimiento, podemos estar sintiendo curiosidad, alegría, tristeza, yo qué sé. Alguna emoción nos motiva ahora a estar aquí presentes, tanto, si no bien físicamente, pero presentes dentro de la reunión para poder comprender un poco esta explicación. Por lo tanto, cuando existe la conexión entre emociones y aprendizaje, las emociones positivas son las que facilitan la retención de información. Al contrario, cuando nos encontramos en situaciones de estrés o de ansiedad, nos podemos bloquear intelectualmente y nuestro aprendizaje, por lo tanto, va a ser limitado. Eso no solamente sucede en el ámbito educativo inicial, primario, secundario, universitario, etcétera, sino en los procesos educativos de la vida, ¿no? Los procesos educativos diarios, porque si bien en la escuela aprendemos métodos, aprendemos sumas, restas, lecciones científicas, en la vida aprendemos la cotidianidad, cómo relacionarnos con nuestro entorno. Aprendemos normas, modales, saludos, etcétera, ¿verdad? Para que estos aprendizajes se logren concretizar, tenemos que estar en un estado de calma. Las emociones positivas tienen que reinar en nuestro cuerpo para que el aprendizaje sea factible. De otro modo, si estamos en constante estrés, no se va a dar el proceso de aprendizaje, ya sea en niños, en adultos. Si ahora ustedes están
yo que sé, con algún conflicto emocional, están pensando en resolver las situaciones que se pueden presentar mañana, en cómo voy a sobrellevar mi semana, cómo voy a trabajar este fin de ciclo, etcétera, etcétera. Muchos pensamientos que nos agobian, nos estresan y nos generan ansiedad, pues no vamos a poder aprovechar este espacio de aprendizaje. Entonces, es muy importante que conozcamos estos dos principios básicos de la neurodidáctica para poder crear un entorno positivo y que a través de este entorno positivo, que también va a afectar en las emociones, se pueda desarrollar un aprendizaje apropiado. Aquí podemos ver un cerebrito feliz porque la plasticidad cerebral tiene tres características muy importantes. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, vamos a hablar de neuroplasticidad, que es la capacidad de las neuronas para regenerarse. Ahora vamos a desmentir otro mito también que anteriormente conocíamos, ¿verdad? Si bien no es bueno recibir golpes en la cabeza, estar en constantes, en un ámbito muy negativo, muy estresante, y antes se decía, ¿no? En realidad no se decía, pero alguna vez escuché que cuando golpeábamos la cabeza de los niños iban perdiendo neuronas y que éstas ya morían, ¿no? Y con cada, por así decirlo, cocacho, ya chao neurona y ni modo, -1, -1, -1, y todo era restar. Actualmente, como les digo, con los estudios de los científicos, con los estudios de las universidades y de toda la gente que se dedica a estudiar el cerebro y los procesos mentales, nos han abierto una luz y nos han hablado acerca de la neuroplasticidad, que esta la entendemos como la capacidad de las neuronas para regenerarse y formar nuevas conexiones sinápticas, lo cual nos permite regenerar todo aquello que considerábamos antes perdido definitivamente y que incluso se decía que en la edad adulta ya no podías generar nuevas neuronas, ya no se podía generar nuevas conexiones sinápticas. Actualmente, por los estudios que se tiene, se puede observar, ¿no? Se puede ver que la neuroplasticidad influye mucho en la plasticidad cerebral. Entonces, vamos a hablar después de lo que es la plasticidad sináptica. ¿Qué es la comunicación que existe entre las neuronas a partir de la sinapsis? Que se pueden regenerar, qué linda esta palabra, regenerar a lo largo de la vida. Es decir, que si por un accidente, si por una situación complicada con nuestra cabeza hemos lastimado nuestro cerebro, porque no solamente son golpes, pueden ser caídas, etcétera. La ciencia nos dice ahora que se pueden regenerar estas neuronitas. Y por último, dentro de la plasticidad cerebral, es importante hablar de la neurogénesis, entendida como el nacimiento y la proliferación de nuevas neuronas en el cerebro. Qué alegría saber que generamos nuevas neuronas, que se crean nuevas conexiones, que es la sinapsis entre neuronitas, que es cuando ellas se agarran es como la imagen ahora, no sé si me ven en cámara, pero mis deditos se juntan y así se da la conexión, ¿no? La sinapsis entre las neuronitas y se pasan información de una neuronita a otra. Entonces, qué bueno saber que el cerebro se regenera a lo largo de toda la vida. Evidentemente, la plasticidad cerebral se ve favorecida en la edad temprana porque el cerebro de un niño absorbe mejor la información, genera neuronas mucho más rápido, pero eso es a nivel general de los niños, ¿no? No solo se da en el cerebro, también en la piel. Nosotras si nos sometemos a una cirugía o a algún tipo de accidente que nos ocasiona una herida, no va a cicatrizar de la manera en la que cicatriza de un niño, de manera efectiva, rápida
y con mucho menos secuelas. En el adulto la plasticidad cerebral quizás se da de manera mucho más lenta, pero sí se logra dar. En cambio, en el niño la neuroplasticidad es mucho más efectiva, es más rápido, se generan esas neuronitas, se regeneran, si se las pierde. Para nosotras ayudar a que la plasticidad cerebral, no solamente en los niños, sino también en las personas adultas, se dé de manera efectiva, es muy bueno y se recomienda aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento, conocer nuevos lugares, familiarizarse con ubicaciones que no conocemos, quizás ir a barrios desconocidos para que nuestro cerebro cree nuevas conexiones, cree nuevas situaciones y a través de estas se hagan sinapsis, porque eso es lo que necesita nuestro cerebro, nuevas experiencias, ¿no? Lo que ya se conoce, lo que ya se ha hecho, a veces incluso se llega a olvidar si no se practica constantemente. El cerebro necesita esa ayuda. Práctica, 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 práctica y novedad, novedad, novedad. Nuevo idioma, nuevos instrumentos, nuevo ámbito social, nuevas direcciones, nuevo todo, porque así se generan las conexiones cerebrales. En un niño es rápido, porque para ellos todo es nuevo. Ir a la escuela es nuevo, el tema de hoy es nuevo, la lección de música es nueva, etcétera, ¿no? Todo es nuevo para los niños, por eso las conexiones cerebrales se dan de manera mucho más rápida. Ahora bien, cuando hablamos de los principios básicos de la neurodidáctica, ya les he explicado lo que es la plasticidad cerebral, pero anteriormente habíamos hablado también de la conexión entre las emociones y el aprendizaje. Para que esto se llegue a dar y la neurodidáctica sea favorable dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere que también exista una conexión entre las emociones y el aprendizaje por medio de 4 factores importantes. Estos factores llegarían a ser la motivación, que la entendemos como las emociones positivas que tenemos naturalmente. Dentro de ellas podemos mencionar la curiosidad, que en un niño es innato. A lo largo de la vida vamos perdiendo un poco de curiosidad porque ya, como les decía, las situaciones y la cotidianidad son repetitivas, pero es bueno que en situaciones nuevas exista la motivación por medio de la curiosidad, el entusiasmo que se demuestra, ¿no? Que es perceptible, sobre todo cuando estamos en un aula, el entusiasmo es perceptible, y la satisfacción pueden aumentar la motivación para aprender. Como les decía anteriormente, todas las emociones negativas, como la frustración, el estrés, etcétera, pueden reducir la motivación, lo cual no favorece que exista esa conexión entre las emociones y el aprendizaje. Por otro lado, dentro de estos factores que inciden en que son los principios básicos de la neurodidáctica, podemos hablar del procesamiento de la información. Las emociones influyen en cómo se percibe y procesa la información. Las emociones positivas pueden crear un ambiente propicio para la absorción de información. En las aulas es un tanto caótico poder transmitir información porque estamos hablando de un número elevado de estudiantes, de un número elevado de emociones, de contextos, de situaciones que pueden incidir en este proceso educativo. Sin embargo, para que exista un correcto procesamiento de la información, necesitamos brindar, ¿no? Y otorgar a los niños espacios donde ellos puedan
tener emociones positivas y esto les ayude a que la absorción de información sea sea apropiada, ¿no? Como tercer punto importante dentro de la conexión entre emociones y aprendizaje está la memoria. La memoria está vinculada a las emociones porque los recuerdos se asocian con las emociones. Si ahora estamos nosotras en esta clase virtual y de repente yo me acuerdo, no sé, de algo que me causa tristeza, pues voy a incidir en este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la memoria está vinculada a las emociones porque estamos recordando. Hay recuerdos que los traemos a la mente a propósito, ¿no? Los traemos a la mente de manera consciente, pero hay recuerdos que vienen de manera inconsciente, que estamos quizás ahora atendiendo e inconscientemente en el cerebro estamos recordando algo que quizás no queríamos recordar. Entonces, la memoria también está vinculada a este proceso de aprendizaje a través de las emociones. De igual manera, las emociones positivas pueden actuar como un pegamento emocional que facilita la retención de información en la memoria a largo plazo. Recordemos que dentro de la memoria existe la memoria a corto plazo, que son eh, memorias que creamos y que están básicamente unos minutos, segundos, tal vez hasta un día, pero que luego se borran. Y están las memorias a largo plazo que nos quedan porque han tenido un vínculo fuerte emocionalmente para que podamos recordarlas y estén en nuestro cerebro. Como último punto dentro de esta conexión que existe entre las emociones y el aprendizaje, vamos a hablar acerca de la toma de decisiones, porque también la toma de decisiones incide mucho en la neurodidáctica. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman tienen componentes emocionales, absolutamente todo lo que hacemos. Si yo decidí participar de este taller, si decidí inscribirme en este curso taller, he tenido que tener una motivación, he tenido que sentir algo, ¿no? Por lo tanto, esa motivación, ese sentimiento, esa emoción me han llevado a tomar una decisión, inscribirme a este taller. Ahora, las decisiones que se toman tienen componentes emocionales más elevados que los racionales. En algunas situaciones prima más el sentimiento que la razón, ¿verdad? A veces actuamos desde las emociones, que creo que es generalmente la mayor parte del tiempo. Muy pocas veces, no solamente nosotras, sino los niños actúan, sobre todo los niños, desde las emociones, porque ellos todavía no tienen desarrollada la parte racional. La van desarrollando a medida que crecen. Entonces, para aprender mejor es importante gestionar las emociones de manera adecuada. Más adelante, cuando tengamos un break de 15 minutos y yo tenga la respuesta de a qué área pertenecen, con qué niños trabajan, si trabajan en aulas, si trabajan con, no sé, fuera de aula con niños, por eso les pido que en el chat puedan escribir y así poderles dar tips ya más específicos respecto a toda esta información y que sea de provecho, como les decía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de neurodidáctica tenemos que hablarla desde la realidad, ¿no? Este taller busca responder la realidad de cada una de ustedes y que les sea útil, porque no todas las realidades son iguales. Entonces, conociendo la realidad podemos dar muchos ejemplos y hacer más valedera esta información. Continuamos. Ya hemos aprendido cómo funciona el cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que implica conocer el cerebro? ¿Cuáles son los principios de la neurodidáctica que se enfocan en este
en este sentido, ¿no? De conocer el cerebro. Ahora nos vamos a preguntar y vamos a responder cómo podemos enseñar mejor. Ya hemos conocido cómo funciona el cerebro, ahora vamos a hablar un poquito de cómo podemos enseñar mejor. Podemos enseñar mejor cuando comprendemos cómo funciona el cerebro y adaptamos nuestras estrategias para hacerlo más efectivo. Esta palabra clave, estrategias. Tenemos que valernos de un sinfín de estrategias para que el proceso de enseñanza sea más efectivo. Así podemos enseñar mejor. Ahora que hemos conocido cómo funciona el cerebro, que tiene la neuroplasticidad, que tiene la plasticidad cerebral, que existe una conexión entre las emociones y el aprendizaje, ¿cómo podemos enseñar mejor? Vamos a hablar de estos 3 fundamentos del aprendizaje desde la neurociencia. Recordemos que la neurodidáctica está compuesta por 3 disciplinas: la neurociencia, la psicología y la pedagogía. ¿Cómo influye la neurociencia en la neurodidáctica? La neurociencia influye de estas 3 maneras: con la atención, la memoria, el sueño y el descanso. La atención, porque se considera como un proceso cognitivo que permite a las personas seleccionar, mantener y dirigir la información. 3 aspectos fundamentales que determinan el nivel de atención que tenemos. Si ahora hemos seleccionado este taller, tal vez estamos manteniendo, quizás no la atención, para dirigir la información relevante. ¿Qué cosas de todo lo que se está hablando ahora me son útiles, cuáles no? En el ámbito escolar con los niños podemos mencionar que la atención, ellos no eligen qué van a atender, porque todavía no tienen ese proceso consciente de lo que quieren o no quieren aprender. Ustedes sí han elegido estar en este taller, por lo tanto tienen ya desarrollada la capacidad de elección, de selección. El niño no selecciona lo que quiere o no quiere aprender. Él se va a dejar guiar por la motivación que le vamos a dar para captar su atención. De nosotras también va a depender el que ellos mantengan la atención y dirijan la información relevante, ¿no? Que ellos capten lo que queremos enseñar. Otro fundamento es la memoria, que ya se repite 3 veces, si se dan cuenta, dentro de este proceso, porque es muy importante aprender que la memoria es la capacidad mental que permite codificar, almacenar y recuperar información, siendo esta un proceso psicológico que nos permite guardar experiencias como ideas, imágenes, sentimientos o sucesos. Para que la memoria actúe como tal, sobre todo en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que captar la atención a través de la motivación para que nos permita seleccionar y les permita a los niños procesar la información de manera adecuada y retenerla en la memoria a largo plazo. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a poder hacer que los niños retengan la información? A través de imágenes, de sucesos que podamos experimentar con ellos dentro del aula, y a través de las sensaciones, de los sentimientos, de las emociones. Todo lo que implique emoción se va a quedar plasmado, ya sea en la memoria a largo plazo por un instante, a corto plazo por un instante o a largo plazo, ¿no? De acuerdo a la emoción que nos genere las acciones que vayamos a realizar. Por último, el sueño y el descanso es otro de los fundamentos del aprendizaje desde la neurociencia. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se habla ahora tanto del sueño? Porque actualmente existe un problema que se tiene no solamente en niños, adultos, jóvenes y la mayoría de la población,
es que no manejan tiempos y espacios para tener un adecuado sueño y un descanso reparador. Durante el sueño el cerebro organiza y consolida todos los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, el sueño y el descanso son fundamentales para el aprendizaje, ya que permite al cerebro y al cuerpo relajarse en este espacio de descanso que le otorgamos al cuerpo. Entonces, para que el cuerpo pueda relajarse, repararse, recuperar la energía, necesita dormir lo suficiente. Sabemos bien que los niños tienen que dormir más de 10 horas, los adultos entre 7 y 8 horas, dependiendo las edades, no varían los porcentajes de sueño que debemos tener. Dormir lo suficiente y de manera adecuada ayuda a mejorar la capacidad de atención, de rendimiento académico y de bienestar en general. En el aprendizaje, algunos beneficios que se tienen si es que los niños tienen un proceso adecuado donde se les otorgue las horas correctas de sueño y descanso. Los beneficios que podemos obtener son que les ayuda a procesar y organizar la información que recolectan a lo largo del día, porque no solamente en la escuela ellos recolectan información, sino a lo largo del día. El sueño, fortalece las conexiones neuronales y mejora la retención de conocimientos, además que ayuda a consolidar los recuerdos del día en un almacenamiento a largo plazo. Ayuda a mantener en alerta durante varias horas de vigilia. Bueno, tiene muchos beneficios. Que el sueño y el descanso estén muy bien establecido y consolidado en horas determinadas, estableciendo rutinas de sueño para que todos estos factores ayuden en el aprendizaje de los niños partiendo desde la neurociencia, que se enfoca en estos tres pilares: la atención, la memoria, el sueño y el descanso, pilares fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuamos. Metodologías y estrategias neurodidácticas. Dentro de estas metodologías, que pueden ser muchas y variadas, y las estrategias también pueden ser muchas y variadas, las que voy a recomendar y voy a conversar acerca de ellas ahora y explicar un poquito cómo favorecen en este proceso de aprendizaje, es el aprendizaje multisensorial. El aprendizaje multisensorial se trata de hacer uso de actividades que integren la visión, la audición, el tacto y el movimiento. Estos 4 factores nos van a favorecer para que los sentidos, por eso se llama multisensorial, estén activos, estén atentos y nos ayuden a que la información del exterior se retenga de mejor manera en el cerebro. Por lo tanto, el aprendizaje multisensorial está enfocado hacia actividades como utilizar, ¿no? La tecnología ahora nos permite tener gafas, lentes, dispositivos que nos hacen ver realidad virtual. En la audición siempre ha habido lo que es la música, audiolibros, podemos hablar de entornos que se crean específicamente para desarrollar la audición, para que a través de esta podamos tener un mejor aprendizaje y es considerado como una estrategia. El tacto, ¿no? Crear salas o espacios o lugares donde puedan utilizar el tacto, no solamente de las manos, sino también sentimos la piel está en todo el cuerpo, por lo tanto sentimos con todo el cuerpo frío, calor, texturas, podemos sentir si las superficies están duras, blandas, etcétera. Entonces, espacios que estimulen el desarrollo sensorial de los niños va a favorecer su aprendizaje utilizando estas estrategias.
el movimiento como parte del aprendizaje multisensorial, el baile, la danza, ejercicios que impliquen movimiento, nos van a favorecer en el aprendizaje. Dentro de las metodologías y las estrategias neurodidácticas también tenemos que trabajar el fomento de la motivación intrínseca, refiriéndonos a esta como las actividades que despiertan curiosidad y permitan la exploración de los niños, de las personas, de los estudiantes, sea el grado que tengan. Las actividades que nosotros vayamos a plantear tienen que despertar curiosidad y que ellos quieran explorar más de cualquier temática. No solamente que sea una transmisión de conocimientos, sino que nos permita la exploración autónoma. Bien, continuamos. Siguiente estrategia o metodología que podemos utilizar son los errores como oportunidades. Cuando se presenta alguna situación nueva, sobre todo cuando hablamos de niños, ellos necesitan repetir esta actividad mínimamente 40 veces para que se convierta en una habilidad adquirida. Por lo tanto, los errores como oportunidades es una estrategia que se tiene que dar de manera diaria, consecuente, consecutiva, para que la retroalimentación constructiva fomente el análisis crítico y la mejora. La retroalimentación constructiva nos va a favorecer a que nosotras ayudemos a los niños cuando se cometa un error, cuando algo no se entienda, pues ahí viene, ¿no? La retroalimentación constructiva. Ellos van a poder crear y fomentar su análisis crítico, van a poder mejorar en las habilidades que vayamos a enseñarles y plantearles. La neurodidáctica y las inteligencias múltiples. Ahora sí, nos vamos a enfocar en lo que es la unión de estas dos áreas. Por un lado, la neurodidáctica, de la que ya hemos hablado anteriormente, que abarca muchos fundamentos, muchos principios que debemos conocer del desarrollo cerebral, de cómo se dan esos procesos de sinapsis, etcétera. Ahora lo vamos a enfocar hacia la potenciación de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples ha sido propuesta por Howard Gardner, quien revolucionó la educación, ¿no? Hasta hace muchos años atrás, todos teníamos que aprender de la misma manera, todos teníamos que comportarnos de la misma manera, porque la fichita que se salía del tablero, pues era totalmente marginada, ¿no? O era castigada y etcétera. Cuando Howard Gardner plantea esta teoría de las inteligencias múltiples, él busca que la sociedad tome conciencia de la diversidad que existe. Con esta teoría, él no busca segregar, al contrario, buscar unión, porque evidentemente todos poseemos casi la mayoría de las inteligencias. Algunos las desarrollan mejor por la facilidad que tienen, por las habilidades ya propias de las personas. Y bueno, otros tendrán la habilidad musical, pero muy poco desarrollada, otros la tendrán más desarrollada. No quiere decir que solo tienes un tipo de habilidad, un tipo de inteligencia y te limitas a eso. Cuando se ha planteado esta teoría de las inteligencias múltiples, revoluciona el mundo de la educación, porque al plantear que existen diversas formas de inteligencia y que cada persona posee habilidades únicas y en diferentes áreas, pues podemos inclinar la educación y podemos sensibilizar al contexto educativo de que cada persona, cada niño aprende de manera diferente. Las teorías que él propone son estas 8 que vemos en pantalla: la corporal sinestésica, la naturalista, corporal kinestésica, la naturalista, la intrapersonal, la interpersonal, la musical, la visual espacial y la lógica matemática,
para terminar la verbal lingüística. Estas las podemos explicar en el orden que queramos y las podemos comprender con ejemplos para poder potenciarlas. Eso lo vamos a hacer a continuación. Pero es una teoría bastante bien trabajada, bastante especial, porque nos da las luces a los que somos y son educadores de cómo podemos potenciar estas inteligencias. Ahora lo vamos a aprender desde la neurodidáctica, ¿no? Desde el funcionamiento del cerebro que ya hemos aprendido, cómo funciona, cómo se dan las conexiones neuronales, que al aliarse estas tres disciplinas que son la neurociencia, que estudia el cerebro, la psicología, la conducta, la pedagogía, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al unirse estas tres disciplinas, pues surge la neurodidáctica, que ahora nos va a dar las luces de cómo trabajar las inteligencias múltiples, cómo potenciarlas y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para reconocer y para identificar los tipos de inteligencia que existen. El cuadro que ven en pantalla es un cuadro muy interesante. Es una imagen muy interesante que voy a pedir, por favor, si alguien está en sala que me pueda leer, aunque no sé si está muy legible. Mejor que lo pueda interpretar, yo lo voy a leer. En el cuadro indica el maestro, miren, con todo tipo de estudiantes, ¿no? Tenemos un pajarito, un monito, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un lobito. Todo tipo de animales dentro de esta imagen con alguien que los guía, ¿no? Un profesor, un maestro. Él indica que se va a seleccionar algo, que no sabemos. Indica que para que la selección, sea justa, todos harán el mismo examen. El examen consiste en que subirán al árbol. Cada uno de ellos tiene que trepar el árbol. ¿Quién creen que gane la selección de este maestro? ¿Hay alguien por ahí que me pueda decir a quién le apuestan? ¿Quién creen que gane en la selección que plantea el maestro de que se suban al árbol y el que lo haga pues va a ser seleccionado? Nadie, no hay nadie por ahí. Buenas noches, licenciada. ¡Ay, milagro! ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto saludarla. ¿A Gusto quién le apuesta verla. usted? Al mono. Al mono y no se inclina por la foca. Se ve más atlética. No, No. al ¿Qué le mono. parece el examen de subir al árbol para esos animales? Injusto. ¿Por Me qué? parece injusto porque no todos tienen la misma habilidad, ¿no? ¿Y cómo igualaría usted la situación? ¿Qué tipo de examen tomaría a los animales? Mm, no sé, que tal vez que algo donde ellos todos puedan hacer lo mismo, ¿no? En el mismo terreno, tal vez. ¿Y qué se le ocurre? A ver, ¿qué se nos ocurre para que todos hagan alguna acción que demuestre sus habilidades? A ver, ¿qué se nos ocurre? Incluida yo, pensemos. Ah, ¿será que todos pueden dar un paso a la derecha? En el caso hipotético de que conozcan su derecha. Creo que no, el pez no puede. Alguien que me pueda ayudar con algún ejemplo de qué tipo de examen o evaluación o petición le harían a este grupo de animales para que todos puedan realizar. A ver, alguien que esté en sala, cualquier persona puede abrir su micrófono y participar. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí,
Bueno, buenas noches a todos. Sí, pues como se nota en la imagen, se puede notar como dice, ¿no? Claramente de que solo hay una forma para evaluar. Y eso le está diciendo el profesor a sus, como decía, solo hay una manera de aprobar. Y tienen que subir pues al árbol. Y en Y este para algunos, claro, y para algunos va a ser más sencillo, ¿no? claro, Pero para algunos va a ser un poco más complicado y para otros va a ser imposible. En correcto. estos casos, pues se debería, yo creo que se debería evaluar de diferente manera, de acuerdo a las capacidades que tiene el niño o, o el niño que tiene problemas. Eso, Gracias. licenciado. Muchas gracias, correcto. De eso se trata, ¿no? De tomar conciencia, concienciar a los participantes de que todos somos diferentes. Como se ve en la imagen, algunos somos hábiles como el mono, otros cantamos como pajaritos, otros somos imponentes como el elefante, cada uno es muy, muy diferente a su manera. Por lo tanto, no podemos plantearle la misma evaluación a todos los participantes, a todos los niños, eh, porque cada cerebro es diferente. Evidentemente, eh, podrá verse, ¿no? Tal vez igual físicamente el cerebro, pero no es así. Las conexiones se dan de manera diferente, las ranuras en el cerebro están de manera diferente, como en la cara también todos tenemos ojos, nariz, boca, pero no de todos son iguales. Por lo tanto, como dice el participante, muchas gracias. No puedo leer tu nombre, pero te agradezco la intervención. Lo correcto sería plantear evaluaciones individualizadas. Si yo quiero que se eleven, pues, o se suban al árbol, o trepen, o hagan una acción concreta, buscaré la manera de que todos puedan realizar la acción. Y esto implica que busque estrategias, que me valga de estrategias, y aquí es donde entra la neurodidáctica, ¿no? La combinación de la psicología con el funcionamiento del cerebro a través de la neurociencia y la pedagogía que nos da las luces de cómo tenemos que enfocar el desarrollo emocional, el desarrollo neuronal, hacia un aspecto positivo y hacia algo favorable dentro del proceso de educación. Muchas gracias por la intervención. Con esta imagen pasamos a lo siguiente. Esta frase que me encanta. ¿Alguien me la puede leer, por favor? Alguien que guste participar y pueda leerme la frasecita. Ya les he dado el chancho. Nadie puede abrir su micrófono. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Adelante. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. ¿Qué opinas respecto a esta frase? Bueno, como dice al principio, todos somos genios, pero todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Correcto. Por Claro, si acaso, ¿sabes quién dijo esta frase? ¿A quién crees que se le haya ocurrido esa frase? No sabría decir. ¿Alguien que haya visto el chanchito que hace unos segunditos se me ha escapado el dedo? Albert Einstein, dicen. Eso, sí estaba atenta. Lo dijo Albert Einstein. Una eminencia, ¿no? Una persona que ha aportado tanto a la sociedad, quizá no todo ha sido favorable, pero sí ha aportado tanto. Y claro, él también en su debido momento juzgado y marginado del proceso educativo porque no encajaba. Como todos los genios, ¿no? Han tenido que buscar su propio camino en la educación, buscar su propio camino de superación, porque la educación actualmente nos hace creer que todos somos peces
y que todos tenemos que trepar el mismo árbol y todos estamos creyendo que en realidad que somos inútiles, que no vamos a poder. La frase favorita de los niños es no puedo, no, es que no voy a poder, es que no puedo. ¿Por qué? Porque les estamos poniendo consignas que quizás ellos no pueden cumplir, como esta de trepar árboles siendo pececitos. Qué bonita frase, y espero que reflexionemos todos a partir de esta frase y a partir de la anterior imagen y ponernos a pensar que la pandemia, ay, no sé, nos ha dado tantas luces de que, uno, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro sueño, todos estábamos, ¿no? Hechos a los limpios, a los que ocupábamos nuestra mente en algo, y también nos ha dado luces de que somos tan distintos, y no solamente en lo físico, sino en el interior también. Si todos tenemos exactamente el mismo sistema digestivo, el mismo sistema respiratorio, contamos casi con todas las partes iguales, pero no todas funcionan igual. A algunos les ha funcionado en la pandemia solamente tomar un matecito con uno que otro medicamento, otros han llegado hasta el hospital, otros lamentablemente han perdido la vida por el mismo virus que nos ha afectado a todos por igual, pero no todos hemos respondido de la misma manera. Lo propio en la educación. Todos los niños tienen que aprender ciertos temas establecidos, ¿no? Desde la currícula. Tienen que desarrollar diferentes capacidades, tienen que desarrollar habilidades, destrezas, pero no todos las van a desarrollar de igual manera. No todos se van a lucir mostrando sus habilidades y capacidades. A algunos se les va a venir a menos quizás el mundo cuando le digamos, mira, tú patea la pelota y si no la pateas, lo siento, tienes 0, cuando en realidad él es muy hábil dibujando. Entonces, esta frase que nos abra un poquito los ojos para no juzgar a todos como pececitos y exigirles que trepen árboles, sino conocer. Ahora vamos a hablar de las inteligencias a partir de esta frase para tomar muy en serio que todos tienen las inteligencias desarrolladas de diferente manera. La musical tal vez prevalece sobre la matemática, la lingüística prevalece sobre la kinestésica, etcétera. A partir de esta frase, y muchas gracias a los que han apoyado con su intervención, con la lectura, la interpretación de las imágenes, vamos a ir hablando de lo que son ahora sí la teoría de las inteligencias múltiples. Como ya habíamos mencionado, son 8 desarrolladas por Edward Gardner. Él enfatiza que cada persona posee capacidades únicas, únicas, únicas. Si bien hay 20,000 cantantes, absolutamente todos tienen diferente voz, diferente timbre, diferente técnica, por lo que sus capacidades son únicas. Estas capacidades se manifiestan en diferentes áreas. Podrán manifestarse en el área matemática, en el área lingüística, etcétera, ¿no? En diferentes áreas. Ahora, las inteligencias no son fijas, tampoco son exclusivas. No porque un niño sea capísimo con las matemáticas y quizás a temprana edad no tenga mucha coordinación motora, lo cual le imposibilite seguir ritmos y desarrollar su inteligencia musical, no quiere decir que posteriormente quizás lo pueda hacer, ¿no? Entonces, las inteligencias no son fijas, porque también podemos perder capacidades. No sé si hay alguien en sala que sea capísimo en matemáticas ahora y que lo haya sido en el colegio. A ver, ¿alguien por ahí? O que en cualquier otra área, en lenguaje que haya sido excelente alumno, pero ahora no recuerde quizás los temas del lenguaje o las reglas, las normas gramaticales. ¿Alguien que me pueda decir que era capísimo en matemáticas? O que sigue siendo quizás, o que se ha convertido en alguien muy bueno en las matemáticas, que ha desarrollado esta habilidad, esta capacidad, y antes no la tenía. ¿Nadie? Ok.
cuando yo estaba en colegio, ya que nadie quiere hablar, me toca contar. Cuando yo estaba en colegio, recuerdo que era muy buena en matemáticas y que me iba muy bien en matemáticas. No era yo una excelente alumna, pero sí me las ingeniaba para entender y aprender, pero ahora no recuerdo nada. Según yo, quería, no sé, enfocar mi área de estudio en algo matemático, porque evidentemente me iba muy bien en mate, física y química, pero ahora cero, ¿no? Porque ya he desarrollado otras habilidades y otras capacidades que mi área requiere, mi área de trabajo. Entonces, a eso se refiere Edward Gardner cuando dice que las inteligencias no son fijas, no son exclusivas, pueden desarrollarse a lo largo de la vida con práctica y experiencias. Cuando se refiere a no son fijas es que no se van a quedar con nosotros toda la vida. Puede ser que sí, como puede ser que no. En mi caso, les explico, es para aludir un poco a la frase de que no son fijas, es que vas perdiendo algunas capacidades si no las practicas. Yo cero matemáticas, ¿no? Con mis hijos veo ecuaciones y demás, y yo totalmente confundida cuando yo me acuerdo muy bien que me iban bien los casos de factorización y las ecuaciones, primer, segundo grado, las sabía muy bien, pero ahora cero. Entonces, estas inteligencias, estas habilidades, así como se tienen, así como se desarrollan, también pueden perderse si no se las practica en algunos casos, en este caso puntual, perdón. Entonces, vamos a ir hablando de estos 8 tipos de inteligencias múltiples. La primera que vamos a desarrollar es la lingüístico-verbal. Esta inteligencia, bueno, en realidad todos hablamos, ¿no? Todos nos expresamos de manera verbal, todos hemos aprendido a leer, todos hemos aprendido a escribir, y es un tipo de inteligencia que la mayoría de las personas posee. Ahora bien, no todas las personas poseen la capacidad para expresarse de forma efectiva a través del lenguaje, ya sea hablado, escrito o incluso poder comprender. Tal vez ahora en sala hay alguien que tiene este tipo de inteligencia muy desarrollado, y en los niños también se puede ver, ¿no? Hay niños que desde pequeñitos se nota la capacidad de expresarse, de hablar, de convencer, de liderar. Hay niños que son líderes, que dicen, ok, tú y tú van a ser las ovejitas, yo voy a ser el lobo, vengan por aquí, ¿no? Cuando hay otros que cero, que no pueden expresarse, que les cuesta, ¿no? Utilizar el lenguaje oral, les va a costar tal vez adquirir el lenguaje escrito. Entonces, este tipo de inteligencia verbal lo poseen las personas que tienen la capacidad para expresarse de forma efectiva. Todos poseemos la inteligencia verbal, pero no todos tenemos la misma capacidad. Algunos tendrán una capacidad mucho más elevada, más efectiva, serán unos oradores totales. Si alguien me quiere contar alguna experiencia respecto a esto, si no me toca a mí nuevamente. ¿Conocen a personas que tienen este tipo de capacidad muy desarrollada, tíos, primos, papás, hijos? ¿Me pueden explicar tal vez cómo lo ven? Si es fácil que hablen, que escriban, porque no todos los que hablan escriben y no todos los que escriben hablan también. ¿Alguien? Nadie. Nuevamente la profe, la teacher. Les comento, yo cero capacidad lingüística, hasta antes de ser maestra, porque soy maestra de kinder. Cero, ya perdí toda la vergüenza cuando te tienes que exponer a diferentes situaciones, contextos. Y tuve que
desarrollar esa capacidad lingüística. No tengo una capacidad muy elevada, ¿no? Como yo quisiera, como vemos en redes sociales, hay gente que tiene un poder de convencimiento muy, muy marcado, que tiene esta capacidad muy desarrollada, la lingüístico verbal, y se desarrolla. No necesariamente nacemos con esta capacidad. Claro que sí hay personas que, wow, como les he dicho, de niños son los líderes, son los habladores, son los que mueven masas, son los que convencen. Ahí tenemos a los políticos, etcétera, ¿no? Que más adelante vamos a ver en qué tipo de áreas se desenvuelven estas capacidades. No todos poseemos la misma capacidad. Lo tenemos en diferentes niveles. El nivel elevado yo creo que se nota, ¿no? Tanto en niños como en personas jóvenes, adultas y etcétera. Se nota cuando alguien tiene una capacidad muy elevada de la inteligencia lingüístico-verbal. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar estas capacidades? ¿Cómo podemos aportar en el desarrollo de la inteligencia lingüístico-verbal? Podemos plantear en el aula, escribir historias, escribir poemas o ensayos. Si son niños de etapa preescolar o niños que están aprendiendo a leer y escribir, contar historias, aprender poemas, recitarlos, y ellos no pueden escribir ensayos. Entonces, 3 opciones para diferentes tipos de edades, ¿no? Con las que vayamos a trabajar dentro del aula, estas 3 opciones. Les vuelvo a repetir antes de que vayamos avanzando en las inteligencias múltiples para que yo pueda compartirles mucho más información, estrategias, actividades, que es lo que nos interesa aprender. La neurodidáctica está enfocada a eso, a la aplicación de estrategias que estén pensadas para cierto tipo de estudiantes, para cierto tipo de niños, personas que están aprendiendo. Pues necesito saber con qué grados trabajan, con qué niños, adolescentes, jóvenes. Estoy dando ahora pantallazos de ejemplos, pero quisiera especificarlos para que sea mucho más enriquecedor para ustedes. Escríbanlo en el chat, por favor, con qué grupos trabajan, y así después del break yo les puedo dar muchas más pautas y que entendamos mucho mejor la neurodidáctica para potenciar estas inteligencias. Bien, continuamos. Dice: escribir historias, poemas o ensayos, y o leer cuentos, historias, aprender poemas con los niños o ensayos. De igual manera, podemos ofrecerles la participación en debates o presentaciones orales. Eso se realiza, ¿no? De manera a veces diaria, sería lo ideal. No tanto ser nosotros los transmisores de información, sino generar debates, ¿no? ¿Les parece correcto, yo qué sé, que estemos avanzando una temática de cívica o historia y que se generen debates? Más adelante, como les digo, si me mandan áreas, edades, les paso tips, estrategias, acciones, actividades, para que ustedes las tomen en cuenta y puedan aplicarlas en su ámbito laboral. Entonces, el debate, ¿no? Que para desarrollar la inteligencia lingüístico-verbal, plantear debates, realizar lecturas dramatizadas o análisis de textos, ya sea con niños pequeños que están aprendiendo a leer, o pueden los niños participar de lecturas dramatizadas, hay audiolibros, cuentos dramatizados, y analizar no solamente textos, sino cuentos, ¿no? La lectura que nosotros leamos y ellos analizar los personajes y etcétera, va a ayudar a desarrollar y potenciar la inteligencia lingüístico-verbal. A futuro, ¿qué profesiones se pueden elegir cuando yo, o cómo puedo encaminar a un adolescente, a un niño, a que desarrolle mucho más esta habilidad, esta inteligencia lingüístico-verbal? Lo puedo enfocar hacia futuro, ¿no? Le puedo indicar que con este tipo de inteligencia puede ser un gran escritor, un periodista,
puede ser abogado, puede ser un orador. Ahora todos sueñan con ser TikTokers. Tengo niños en kinder que me dicen, no, tengo 1000 seguidores. Y se nota, ¿no? Esta inteligencia lingüístico-verbal que ellos tienen con la facilidad de palabra, con la transmisión de información, con el poder de convencimiento, etc. Entonces, este es un tipo de inteligencia, el primero que vamos hablando ahora. Y los ejemplos que les puedo dar de momento para que posteriormente ya sean más específicos de acuerdo al tipo de participantes con el que contamos ahora. El segundo tipo de inteligencia es la inteligencia lógico-matemática, que es la habilidad para razonar, resolver problemas matemáticos y pensar de forma lógica. ¿Cómo podemos potenciar esta habilidad para razonar, para resolver problemas? Pues resolver acertijos y problemas matemáticos en el aula nos va a ayudar a potenciar, a desarrollar, a estimular esta inteligencia. A continuación, por favor, alguien me lo lee esto que está en pantalla. Si me tumbas, soy todo. Eso que dice, si me tumbas. ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? Es un acertijo que le vamos a hacer a toda la clase ahora. ¿Alguien que pueda dar lectura? Nadie. Se comió la lengua el ratón de los participantes. O se fue el wifi. Era la clásica de las clases virtuales. Nadie. Cualquiera puede activar su micrófono y leérmelo. Buenas. Ay. Adelante. Siga, compañera, siga. Listo, gracias. Buenas Buenas noches, licenciada, y a todos en sala. Bueno, si me tumbas, soy todo. Si me cortas por la cintura, me quedo en nada. ¿Qué soy? A ver. ¿Qué creen que es ese acertijo? Hagamos funcionar a nuestro cerebro, que se creen nuevas conexiones sinápticas. ¿Quién tiene la respuesta de ese acertijo? Si me tumbas, muchas gracias por dar lectura, no puedo leer tu nombre, pero te agradezco mucho. Si me tumbas, soy todo, si me cortas por la cintura, me quedo en nada. ¿Quién soy? ¿Alguien? ¿Qué creen que pueda ser? Lo facilito era, ¿no? Lo de los niños, ¿cómo era? Oro no es, plata no es, abre la ventana y verás lo que es, me acuerdo. A ver, este que está un poquito más complejo. ¿Alguien en sala que crea que tenga la respuesta? Lick, es ver. el número 8. Sí, ¿cómo llegó a esa conclusión? Porque dice nada, el único que es nada es la nada, el cero. Correcto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Hoy hicimos nuevas conexiones, hemos creado. Pues la respuesta es un 8. Tumbado es el símbolo del infinito, soy todo, por eso dice, y cortado por la mitad es 2 ceros. Muy bien, gracias. Esta es otra estrategia de las muchas que podemos implementar en el aula para poder trabajar con los pequeños, con los jóvenes, con los niños, desde cualquier área que nosotras o desde cualquier área que desempeñemos el rol, ya sea de maestro o no sé si nos acompañan psicólogos, pedagogos. Los acertijos, las adivinanzas y los problemas matemáticos nos ayudan a desarrollar habilidades para razonar y a potenciar la inteligencia lógico-matemática. De igual manera, ahora que está en auge, ¿no? Ahora que la currícula en nuestro país fomenta el uso y manejo de la robótica, de las computadoras, el análisis de datos, etcétera, desde edades muy tempranas, ya en primaria, se logra introducir un poco al manejo de la robótica y de implementos
tecnológicos, pues es otra manera de potenciar y de estimular la inteligencia lógico-matemática, programar en computadoras o analizar datos. Después, diseñar experimentos científicos también nos ayuda en el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestros alumnos tienen desarrollada esta inteligencia? Cuando presentamos este tipo de situaciones y son los primeros en resolver, ¿no? Adivinanzas, hay niños que se dan cuenta muy rápido de lo que queremos decir, hay otros a los que les cuesta mucho, entonces su habilidad no está puesta en este sentido de los que les cuesta, pero sí de aquellos que tienen respuestas rápidas, de aquellos que comprenden muy bien la programación, la robótica, el análisis de datos, los experimentos, cuando les es fácil formar parte de los experimentos, entienden consignas, desarrollan las acciones y concluyen con un experimento bien elaborado. Entonces, podemos considerar que su inteligencia lógico-matemática está, ¿no?, con una capacidad alta. ¿En qué profesiones podemos enfocarnos, podemos ya direccionar a los niños, a los estudiantes, incluso a los papás, hacer notar que los niños tienen estas habilidades, porque muchas veces surge, ¿no? Hay incluso una imagen que dice, si tu niño pinta las paredes, le dicen a un papá, este es el cuento, el niño pinta las paredes, ¿no? Y pinta muy bien y dibuja muy bien y llega el papá con las calificaciones del estudiante, un 100 en arte, pero un 0 en matemáticas. Y el papá preocupado le indica a la mamá y le dice, no, mira, tenemos que contratar un maestro de matemáticas porque le va muy mal. Y la respuesta de la mamá es que, al contrario, tenemos que contratar un maestro de arte porque destaca en arte, ¿no? Y muchas veces los papás puede ser que se den cuenta. Si no fuera el caso, somos los profesionales, pedagogos, psicólogos, maestros que trabajamos con los pequeñitos, que ya identificamos este tipo de inteligencias y las capacidades altas que tienen en diferentes áreas, hacerlo conocer. Por eso les doy ejemplitos de las profesiones que se asocian con estas áreas, porque llegan los bachilleres a cuarto de secundaria y no saben qué van a estudiar. ¿Por qué? Porque no han explorado, no han desarrollado, no han identificado el tipo de inteligencia que prevalece, las habilidades que denotan que sobresalen, no las tienen, ¿no?, identificadas. Entonces, cuando identificamos, hagamos conocer para enfocar, ¿no?, sugerir, tal vez nombrar, si no podemos sugerir, si no podemos orientar, solo nombrar, ¿no? Las personas que destacan en matemáticas, en el pensamiento lógico-matemático, en la inteligencia lógico-matemática, pues pueden ser ingenieros, matemáticos, científicos, economistas, personas que se desenvuelven en estos rubros de diferentes tipos de ingeniería. Ahora, vamos a pasar, denme un segundito, estamos a 8:30, tenemos una hora más. Voy a terminar de explicar hasta la inteligencia 4, que es la mitad, para darnos un break y terminar con las otras inteligencias, y espero que en el chat encuentre algunos mensajitos que me indiquen de qué áreas son, y así les planteé estrategias para desarrollar inteligencias específicas, cómo lo podemos hacer, sobre todo en el tema de edades, ¿no? Porque cuando planteamos estrategias tenemos que estar muy seguros de la edad a la que vamos a plantear las diferentes estrategias. Bien, inteligencia espacial es la tercera inteligencia que plantea Edward Gardner.
Howard Gardner, perdón, que nos indica que es la capacidad para visualizar y manipular objetos mentalmente, reconocer patrones y orientarse en el espacio. ¿Qué podemos hacer para desarrollar estas habilidades? Yo conozco algunas personas que les es muy complejo ubicar direcciones, ¿no? Se pierden con facilidad. Ahora tenemos la ventaja de que el Google Maps nos ayuda y nos colabora en identificar direcciones, calles, lugares. Esta inteligencia espacial nos ayuda, ¿no?, a ubicar en esas situaciones, pero hay muchas personas que evidentemente sí se pueden ubicar, les va a costar un poco más de trabajo, les va a costar un poco más de explicación, pero sí se van a ubicar, no quiere decir que no la posean. Pero hay otras que fácilmente, ¿no?, se ubican, van a una nueva ciudad y ya conocen muchas calles, muchos lugares de manera fácil, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos estimular esta capacidad de visualizar y manipular objetos mentalmente, de reconocer patrones, de orientarse en el espacio? Pues podemos dibujar, pintar o diseñar maquetas. Este es un ejemplo general, como les digo, ejemplos generales. Yo quisiera luego darles ejemplos específicos de acuerdo a las edades con las que trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Dibujar, diseñar o pintar maquetas. Ahora, hay niños que sobresalen, ¿no?, en este tema de las maquetas. Ahora se conoce mucho el trabajo con los padres, que los padres se implican mucho en este trabajo. No sé si anteriormente ustedes recuerdan, éramos nosotros contra el mundo de estudiantes, una gran mayoría de los participantes tal vez. Nosotros ante el mundo, ¿no? Y ver cómo nos inventábamos maquetas, de dónde salían los materiales, ¿no? Inventantes, no disponíamos como ahora de las librerías, ir y comprar lo que necesitabas, no tenías que ingeniártelas. Y eso ha ayudado mucho a que desarrollemos la inteligencia espacial. No sé si se dan cuenta que ahora las personas mayores se ubican mucho más fácil que las personas jóvenes porque no están desarrollando estas habilidades ni estas capacidades para desarrollar la inteligencia emocional. Por lo tanto, plantear dentro de nuestros, evidentemente se hace, ¿no? No es algo novedoso que yo les estoy planteando. Sin embargo, ¿por qué se hace? Eso era lo que quizás muchos desconocían. ¿Por qué debemos diseñar y pintar o dibujar maquetas? Porque nos va a ayudar en el desarrollo de la inteligencia espacial, nos va a ayudar a desarrollar la capacidad de visualizar y manipular objetos mentalmente, ¿no? Voy a estructurar en mi mente, tengo que hacer, no sé, la maqueta del sistema solar, no le voy a poner pues cuadrados, tengo que conseguir materiales circulares, redondos. Voy a hacer la maqueta, yo qué sé, de los estados del agua. No voy a utilizar los mismos redondos que he utilizado en el sistema solar, ¿no? Pero ahora les privamos a los niños, a los jóvenes, de realizar estas acciones. Se contrata a una persona que lo haga, se valora mucho más el trabajo de lo que está más hermosito, más vistoso, mejor hecho, que muchas veces no lo hacen los estudiantes, se valora mucho más. Entonces, estamos privando de este desarrollo de capacidades, perdiendo la esencia y el objetivo de lo que se busca al dibujar, pintar o diseñar maquetas, ¿no? Son solo ejemplos generales. Otro ejemplo que podemos dar para implementar la neurodidáctica, para implementar estrategias, es la lectura o interpretación de mapas arquitectónicos. Yo no sé si alguna vez han trabajado con mapas, pero si estamos en educación básica, en educación primaria, en educación inicial, se puede trabajar, ¿no? Este tipo de mapas del tesoro con dibujitos, les podemos dar un mensaje. He visto también en redes sociales, en películas,
cómo se trabaja, ¿no? Dando acciones a los estudiantes y acertijos para que ellos puedan ir desarrollando esta capacidad por medio de las acciones que nosotros vayamos a plantear. Por ejemplo, ¿no? Ir del curso, en el curso partimos con un mensaje que diga, les damos el sobre por grupos, ¿no? El mensaje dice, encontrarás la siguiente pista, solo estoy divagando, estoy pensando a ver qué se nos ocurre. Encontrarás la siguiente pista en una habitación que tenga una computadora y un escritorio de color tal, entonces tendrán que ir a buscar, ¿no? Tal vez sea la dirección, tal vez sea la sala de computación, yo qué sé. Encontrarás la pista debajo de, y ahí le metemos, ¿no? Un acertijo que nos indique que está, por ejemplo, qué es lo que encontrarás, el siguiente paso en este lugar. ¿Qué es lo que no está ni dentro ni fuera de la casa, pero que es necesario para cualquier hogar? ¿No? A ver, que resuelvan ese acertijo. La respuesta es la ventana y lo van a encontrar allí. Entonces, este tipo de estrategias, de situaciones, van a ayudar a que los estudiantes desarrollen la inteligencia espacial. Solo un ejemplo. Crear modelos en 3D o utilizar herramientas de diseño gráfico. Los jóvenes ya pueden hacerlo, ¿no? Ellos pueden utilizar programas que diseñen, pueden utilizar Photoshop, pueden aprender, porque no necesariamente somos nosotros los que vamos a transmitir el conocimiento. Sí lo vamos a direccionar, pero yo lo que les digo ahora, ¿no? Si es que ustedes tienen la oportunidad de trabajar o trabajan con jóvenes, es de que tienen ellos al alcance de la mano un dispositivo que es el mejor maestro, si es que ellos lo quieren considerar así, pero es el peor enemigo si no lo consideran como un maestro, y ese es el teléfono, ¿no? Pueden ellos aprender diseño gráfico para desarrollar la inteligencia espacial. Si son niños pequeños, pueden hacer modelos en 3D de diferentes objetos, como ven en pantalla, puede ser un modelado en plastilina, en porcelana fría, etcétera, ¿no? Evidentemente, como les dije, estas son acciones o situaciones que las planteamos en el aula. Las planteamos como estrategias, pero que quizás no teníamos claro qué área o qué inteligencia estábamos desarrollando. Bien, vamos a continuar. ¿En qué carreras se pueden desenvolver? ¿Cómo podemos orientar? ¿Cómo podemos guiar? ¿Qué profesiones están asociadas con la inteligencia espacial? La arquitectura, el diseño gráfico, los pilotos, los fotógrafos, entre otros, ¿no? Son profesiones que van a ayudar a que, perdón, vamos a nombrar estas profesiones que van a ayudar a que tengan un poco de luces si es que yo considero que tengo este tipo de inteligencia o esta capacidad muy desarrollada, y si es que yo ni lo sé, como es el caso de los estudiantes que obviamente no conocen, como maestro, ¿no? Trataré de fomentar y decir y hacer conocer hacia dónde puedo guiar mi proceso formativo. El tipo de inteligencia corporal kinestésica consiste en la habilidad para controlar los movimientos del cuerpo y manipular objetos con destreza. Como su nombre lo dice, ¿no? Corporal kinestésica. Nuestro cuerpo es aquí el actor principal de este tipo de inteligencia. Y bueno, ¿cómo podemos fomentar el desarrollo de los movimientos del cuerpo, la manipulación de los objetos con destreza, practicando y participando en deportes, danza o teatro? Ahora estamos en la demostración de muchas acciones que implican este tipo de inteligencia corporal kinestésica y nos podemos dar cuenta que nos falta mucho por desarrollar en este tipo de inteligencia, ¿no? No todos los estudiantes son deportistas, pero tienen que adquirir habilidades básicas
sobre todo en la coordinación del movimiento, y eso se adquiere con la práctica de diferentes destrezas motoras, que si no las adquirimos ahora, posteriormente las vamos a poder adquirir en edad adulta, pero va a ser un poco más complejo para los estudiantes. Realizar actividades prácticas como carpintería o artesanía en el caso de estudiantes que estén en el grado secundario. Actualmente el sistema educativo plantea, ¿no?, el bachillerato técnico humanístico, donde ellos pueden aprender diferentes habilidades, capacidades que les van a ser útiles a lo largo de la vida si es que las aprovechan de manera eficiente y positiva. Si tenemos el trabajo con niños pequeños ya en área primaria, inicial, pues esta es otra actividad, ¿no? Los mini chefs, podemos plantear actividades. ¿Para qué? Porque necesitamos el desarrollo de los movimientos corporales, en este caso los movimientos manuales. Podemos plantear otro tipo de actividades donde los niños puedan tener esta estimulación para desarrollar estas habilidades. Y también ya notamos nosotros si la habilidad de la inteligencia corporal kinestética tiene una capacidad muy alta. Otra manera de estimular esta inteligencia es usar gestos y movimientos para enseñar o aprender. Sobre todo en el área de música se trabaja la danza, en el área de educación física los deportes, donde el maestro tiene que ser, ¿no?, el que guíe estos procesos. Yo recuerdo que tenía un profe de educación física que nunca, y creo que la mayoría hemos tenido, que nunca se movía, solo nos decía, hagan esto, hagan aquello, agarraba al más hábil y decía, así como él, ¿no? Pero cuenta mucho para un estudiante que nosotros seamos esa guía, esa orientación, ese ejemplo, para que ellos puedan sentirse capaces de realizar ciertas acciones, que si bien no todos las hacemos a la perfección, por lo menos desarrollar esa habilidad, ¿no? No quiere decir pulirla, porque para pulir una habilidad necesitamos mucha práctica, mucho entrenamiento, etcétera, pero sí tenemos que implicar un poco de desarrollo en este tipo de habilidades. ¿Qué profesiones podemos observar cuando alguien, o podemos optar por qué tipo de profesiones cuando alguien cuenta con este tipo de inteligencia corporal kinestésica? Pues los atletas, los actores, los cirujanos, los fisioterapeutas tienen, ¿no?, requieren de muchas habilidades y capacidades kinestésicas, ya sea de los músculos pequeños, de los músculos grandes, etcétera, ¿no? Son habilidades que vamos a potenciar y desarrollar por medio de las acciones que ya les había mencionado anteriormente. Bien, ahora sí, ¿hay alguien ahí? Como dijo en el Titanic, estamos a 8:45. Hasta las 9 en punto, vamos a tomarnos un break de 15 minutos para beber agüita y etcétera. Voy a leer el chat a ver si es que alguien... Ciencias de la educación, sociología, buenas parvularia. Tengo una duda, Elena, ¿tú trabajas con niños? ¿Trabajas con adolescentes? Desde Ciencias de la Educación, Elena Catari Flores. Ay, abandonó la reunión. Elena, no se asusten. No vamos a preguntar nada complicado. Dos parvularias. ¿Dónde está Claudia Bermúdez, que es socióloga? La idea de este taller es irnos con estrategias que podamos utilizar, ¿no? Ya que la neurodidáctica se trata de eso, de unir estas tres áreas, de haber unido la pedagogía,
la psicología y el desarrollo del cerebro para potenciar las habilidades. Como han visto, son 8 tipos de inteligencia, ya hemos conocido 4, nos faltan las últimas 4, pero la idea no es conocer, sino trabajar desde la experiencia. Janet, buenas noches. Trabaja con niños y adolescentes en el área de artes plásticas. Perfecto, Janet. Entonces, las estrategias que voy a ir nombrando en esta segunda parte, espero que les sirvan y bueno, siempre que tengan un propósito, ¿no? Como les había dicho, evidentemente todos hemos hecho maquetas, todos hemos trabajado con cuadros didácticos, todos hacemos deporte obligatoriamente, pero quizás no conocíamos el trasfondo de esto. Por lo tanto, ahora ya lo conocemos, estamos desarrollando diferentes tipos de inteligencia, diferentes tipos de habilidades y capacidades, y qué nos va a servir para potenciar, si bien hay estudiantes que tienen o personas o niños con los que trabajamos que tienen ya habilidades bien marcadas, pues vamos a utilizar estrategias didácticas que nos permitan el desarrollo desde la conciencia de que tenemos que tener una parte implícita enfocada en la neurodidáctica, una parte implícita enfocada en el desarrollo de inteligencias y habilidades, partiendo siempre de todas estas estrategias que les voy a compartir, que les he ido compartiendo ahora y que quizás le estamos hallando algún sentido para que podamos posteriormente nosotras plantear más, claro que sí. Bien, 15 minutitos nos tomamos para poder ingresar. No vamos a salir, perdón. Voy a apagar mi micrófono y la cámara para que puedan ustedes también tomarse un break. Vamos a terminar con las últimas 4 inteligencias y les voy a estar compartiendo estrategias que pueden utilizar a partir de todas estas inteligencias y para el desarrollo de las mismas. Nos vemos en 15 minutitos.